Ahora sí vamos a empezar un poquito con los periodos históricos, digamos. Y vamos a empezar desde el principio. O sea, desde que apareció el género Homo en la Tierra, digamos. En la línea de tiempo, esa que está en uno de los textos primeros que les dejé, estaríamos situados por acá. En realidad, como ustedes verán, acá habla de 125.000 años, que ya es bastante cerca a nuestro tiempo, pero es de donde empezamos a tener más registros y donde prácticamente el hombre de Neandertal y el Homo sapiens ya empiezan a quedar como las únicas especies de Homo, digamos. Pero si vamos al arte paleolítico, que en realidad la vez pasada habíamos dicho que en realidad mucho de arte no tenía, sino que eran más bien cuestiones de herramientas. Yo les hice una línea de tiempo acá, de todo lo que es el paleolítico con los principales hechos. Los hominini, o sea, el género Homo, estamos hablando de que aparecen hace 9 millones y medio de años, o sea, un montón de tiempo. Traten de visualizar 9 millones y medio de años. Es muchísimo, Pero recién a los 2,8, casi 3 millones de años de antigüedad, encontramos algunos restos de la industria modo 1, que ya la vamos a ver, que son las primeras herramientas, y de ahí para adelante van a ir avanzando, 2 millones y medio el Homo habilis, a los 2 millones aparece el Homo erectus, 170.000 años la industria modo 2, esto está mal, tendría que estar más acá. A los 900.000 años el fuego, 400.000 años enterramientos, el Homo sapiens 315.000 años, el Homo neandertal 230.000, 150, 130, 165, 40, 31, 17, 10, 6, y a partir de ahí la cosa empieza a tomar un vértigo tremendo, porque a partir de que vamos teniendo más elementos, más herramientas y más tecnología, eso mismo va provocando que se combinen y empiecen a aparecer cosas nuevas cada vez más rápido. Si llegamos al día de hoy, se hace un avance científico-tecnológico prácticamente día por día. Es increíble la velocidad. Pero al principio la cosa era súper lenta. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de quienes andaban por esta época, 2,8 a 1 millones de 8 millones de años. Todo el tema de las herramientas de piedra se le ha dado la denominación de industria lítica. Industria porque eran herramientas, no eran adornos, ni eran menires, ni nada. Industria lítica. Y se la ha dividido en 4 o 5 modos, digamos, de acuerdo a las características que tenía. El primer modo, obviamente, es el modo 1, 2.800.000 años, que es el canto tallado. O sea, es muy elemental. Es agarrar una piedra, pegarle con otra y lo que sale de ahí es mi herramienta. Básico, básico, básico. Pero esta cosa básica, básica, básica permitió un salto, fue un salto tecnológico que se expresó en una calidad de vida muy superior a antes de que se les haya ocurrido hacer esta huevada. Porque si uno lo piensa, es una huevada. Pero para la época fue un salto tecnológico total, porque de la nada pasaron a tener una herramienta que servía para un montón de cosas. Por ejemplo, para cortar un bicho, trozar la carne, cortar un cuero, qué sé yo. Cosas básicas que a veces se ponían complicadas, se empezaron a solucionar con la pequeña cuchillita, porque estas cosas en realidad eran de este tamaño, no vayan a creer que eran grandes piedras ni grandes cuchillos, eran una morondanga hecha y derecha. Pero miren la antigüedad, 2.800.000 años.
Y con muchas diferencias lo usamos hasta hoy, o sea que es una herramienta que evidentemente era de una utilidad increíble, porque con toda la tecnología que tenemos, salvo una diferencia de forma y de material, el resto es igual. El cuchillo de la cocina es más o menos como eso. Y acá, con estos bichos, digamos, todavía, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada el tema de las formas de familia, cómo fueron cambiando, qué sé yo cuánto? Acá estamos en la etapa de la horda. ¿Se acuerdan que hablamos de pautas culturales y de cómo esa forma en que nos vinculamos va a generar todas las construcciones humanas, sean mentales o materiales? Fíjense qué interesante esto, recién lo estuvimos hablando con otro grupo. Nosotros definimos a estos grupos como hordas. Cuando uno piensa en una horda, piensa en un grupo de bichos muy salvajes que van ahí a las piñas, que se pelean los machos por las mujeres y qué sé yo cuánto. Una cosa muy salvaje, muy primitiva, muy elemental y muy brutal. Sin embargo, si uno va a la etimología de la palabra horda, la palabra horda no tiene nada que ver con eso. Significa gran campamento. Entonces uno podría ponerse a pensar, ¿qué tiene que ver un gran campamento con un grupo de animales salvajes, brutales, rústicos y elementales? Eso tiene que ver con en qué lugar del mapa y en qué lugar de las relaciones se van conformando las palabras de los idiomas. Fíjense que horda designa un gran campamento mongol. Los mongoles, no sé si ustedes saben, avanzaban en grandes grupos, hasta 10.000 personas, eran absolutamente nómades y eran absolutamente indestructibles. Cuando los mongoles salen de las estepas y empiezan a avanzar para todos lados, o sea que se unifican las tribus mongolas y salen en hordas, tenían un avance tecnológico que los hacía invencibles y que era simplemente el estribo. Ellos andaban en unos caballitos así, que eran muy fuertes y muy rápidos, y a alguien se le ocurrió ponerle estribos. Eso les permitió conquistar el mundo entero hasta donde se les antojó. Incluso llegaron hasta Europa y se volvieron porque tuvieron ganas, pero se la habían podido llevar puesta tranquilamente. Pero el resto de Asia, la China, la India, todo lo conquistaron los mongoles. ¿Qué pasaba con el estribo? Ellos tenían un arma que era el arco y la flecha. Y con el estribo ellos se podían agarrar al caballo y tener las manos libres para disparar. Eso marcaba una diferencia. El resto del mundo usaba arco y flecha, pero tenía que tirar de a pie. Entonces ellos venían 10.000 negros a caballo, imagínense. Nuestro ejército está acá. Estamos todos ahí con las espadas, los escudos, lo que sea. Y 10.000 mongoles vienen en fila y hacen este jueguito con su caballo. Y acá, lluvia de flechas. Se ponía negro el cielo de tantas flechas que tiraban. Y no había forma de agarrarlo porque ni siquiera se llegaban a enfrentar. Llegaban hasta, pónganle, 50 metros, de ahí tiraban y pegaban la vuelta y hacían una ronda y ahí iban hasta que te reventaban, porque más tarde o más temprano te reventaban. Entonces no había quien lo frene. Y estos muchachos, cuando paraban un rato para comer o para instalarse un tiempo en algún lugar, armaban unos campamentos gigantescos que se llamaban hordas. La que asoló Europa fue justamente una horda que se llamaba la Horda de Oro, porque en sus estandartes tenía no sé qué cosa amarilla por el sol o no sé qué, la llamaban la Horda de Oro. O sea, la horda significa de aquel lado gran campamento. Ahora, de este lado, porque los mongoles aparte no dejaban negro vivo, primero hacer una torre de cráneos y después torres de ladrillos, como cuenta la leyenda.
claro, les tenían un quickie, no había cosa más bestial que te ataquen los mongoles, porque era destrucción total. Así, lisa y llana, no tomaban prisioneros, no pedían tributo, nada. Reventaban a todo el mundo. Es más, tenían un desprecio por la gente sedentaria, porque no entendían cómo alguien podía vivir siempre en el mismo lugar, que no respetaban nada. Entonces, claro, cuando se armaba una horda, la gente lo asociaba con destrucción, salvajismo, brutalidad, exceso, etcétera, etcétera. Y de nuestro lado del mapa nos quedó esa idea de horda. Supongo que si nos cruzamos para el lado de la China, horda significará camping, campamento o vaya a saber qué cosa, nada del otro mundo. Pero de este lado del mapa es casi mala palabra. Bueno, la cuestión es que, como significaba todo eso, a estos grupos les quedó el nombre de horda. Porque justamente se pensaba o se piensa que eran muy salvajes, muy brutales, muy esto, muy lo otro, muy primitivos. Bueno, eran primitivos obviamente porque fueron los primeros. Pero bueno, hacían esto. Cuando pasamos a el Homo erectus, el Homo sapiens, el Homo neanderthaliensis o neandertal, ya la horda, que no tenía más vínculo que el celo, digamos, y que era lo que definía toda la organización social, probablemente en esa época pasa a la familia consanguínea, que si ustedes se acuerdan, la familia consanguínea estaba caracterizada por... Madre y padre. Sí, todos tenían madre y padre. No, pero es lo que te he dicho, madre, padre, hermano, no se podía meter así contra... Exactamente, hermanos sí, pero del comercio sexual, digamos, quedaban excluidos la generación anterior y la siguiente. O sea, yo me podía meter con todos los de mi generación, o con todas, o con todos y todas, pero no con los padres y no con los hijos. Eran hermanos y primos, ¿no? Claro, hermanos y primos. O sea, en realidad eran todos hermanos. Los de arriba eran todos padres y los de abajo eran todos hijos. Acuérdense que no existía familia monogámica, o sea que se sabía quién era la madre, pero el padre podía ser cualquiera. Y todos se criaban entre todos, no era que este es mi hijo y bueno, no. Ahí era todo en común, digamos, como en muchas agrupaciones de animales. Y estos le dieron una vuelta de tuerca al cuchillito y armaron la industria lítica modo 2, o llamada también bifaz, más o menos hace 1.700.000 años. Miren todo el tiempo que pasó, 1 millón de años prácticamente para que tenga filo de un lado a que tenga filo de dos lados. Luego pasamos a fíjense que acá dice 350.000 años aparece el Homo sapiens, moderno 165.000 años. Más o menos se calcula que en esta época ya era igual a nosotros, o sea, cambios mínimos de aquella época hasta ahora. Por eso se habla del hombre moderno, porque ya tiene nuestras características físicas. Fíjense, acá tenemos un neandertal y era muy similar al nuestro. El neandertal finalmente fue absorbido y extinguido por el sapiens. Se ve que se mezclaron, el sapiens primó, porque claro, el tema de pasar de la horda a la familia consanguínea también pega un salto bastante importante desde lo fisiológico, porque al no ser tan directa la cruza, por decirlo de alguna manera, se limitan mucho las taras que pueden tener. Vieron que cuando se cruzan entre padres e hijos, más tarde o más temprano aparecen taras. Y en una horda donde prima el poder del más fuerte... ¿Qué sería tara? ¿Qué sería tara? Problemas neurológicos, físicos, que nacen débiles, que nacen con menos capacidad intelectual. Entonces les decía, cuando el padre o un padre domina a todas las hembras, también va con sus hijas. Entonces de uno salen y salen y salen y se mezclan con sus propios hijos, con sus propios hijos, con sus propios hijos. Entonces eso hasta que lo deponen y queda otro macho como jefe de la manada, por decirlo de alguna manera,
va produciendo ese tipo de cuestiones. En cambio, al limitar esa cruza, se reducen las taras y eso provoca mayor poder intelectual y probablemente mayor fuerza física. ¿Saben dónde es fácil verlo? En los perros. Ustedes se compran un perro de super raza y tiene más problema que los Pérez García, que se apesta, que le duele el hueso, que no sé qué, que no sé. Agarran un callejero, 7 leches, como le dicen, marca Plaza Calle, y ese resiste lo que sea. Lo ponen al frío, al calor, lo tiran arriba del techo. El tipo aguanta y no se enferma, no se lastima. Porque tiene mucha cruza. Eso lo hace que vaya tomando genes de diferentes tipos y agarre de lo mejor de todo, digamos. Bueno, acá se produce evidentemente un salto muy importante, porque empiezan a aparecer herramientas que, si básicamente son muy parecidas al bifaz o al canto tallado, empiezan a ser específicas, lo cual significa un avance intelectual muy importante. Por ejemplo, tenemos un perforador, que sirve para hacer agujeritos. Es una piedra con puntita, casi sería como una especie de aguja. O la punta, o los raspadores que servían para curtir el cuero, o para sacarle los pelos. Lo mismo que el denticulado, que es una especie como de sierrita, se va cascando muy de a poquito y se va armando como... ¿Vieron la hoja de sierra esas para metal, que es bien finita? Bueno, una cosa así que sirve para cortar un hueso, cortar una rama, cortar una piña de pescado, lo que sea. ¿Qué significa esto? Que acá hay una herramienta hecha para una función muy específica, lo cual significa que yo primero tuve que tener la necesidad, digo, pucha, si yo le pudiera hacer un agujero a esto, capaz le puedo pasar un hilo y coser 2 cueros y hacerme un cuero grande y ponerlo. Pero necesito la herramienta. Entonces, primero tengo que diseñar la herramienta con la forma para cumplir una determinada función y después hacerla. Eso implica todo un laburito en la cabeza que marca una diferencia entre el que cascó la piedra y le quedó como le quedó, a que el que va a la cosa específica y antes la tuvo que pensar. O si yo tuviera una herramienta le podría pelar el pelo a esto y capaz hacerme, no sé, un tejido, por decir una cosa, un hilo, mezquir una oveja, qué sé yo, o un mamut o lo que sea que hayan... O sea, son funciones muy específicas para la cual hay que pensar. Más de una vez nos habrá pasado. Tengo, no sé, que desarmar esto y no tengo destornillador, a ver qué puedo usar y me fabrico un destornillador con, no sé, un cuchillo, le corto un poquito la punta. Bueno, los tipos tuvieron que hacer lo mismo. Pero inventar algo posta. Nosotros los destornilladores ya lo inventamos hace rato. Puedo hacer algo parecido, pero no lo voy a inventar de nuevo. Entonces fíjense que son avances importantes y que aparte dan cuenta de otra cosa interesante. Las manitos ya estaban haciendo otro tipo de trabajo, porque para hacer estos trabajos tan específicos significa que yo ya manipulo de otra manera, tengo mayor motricidad, lo cual me permite hacer nuevas cosas, lo cual me permite pensar nuevas cosas, lo cual va necesariamente a llevar a un desarrollo intelectual superior. Inclusive con el tiempo va a llegar a algo espectacular, porque empezamos a hacer cosas cada vez más complejas y que requieren cooperación. O sea, yo necesariamente me voy a tener que comunicar de otra manera. En la época de la horda, por ahí yo le pegaba un gruñido y era está todo bien, o otro gruñido y parate que te reviento, y otro gruñido y más o menos era básico. Pero ahora si yo le quiero decir a él o a ella, che, ayúdame, vos estirás el cuero de allá, yo lo agarro de acá y con esta herramienta lo hacemos así, ya necesito desarrollar un lenguaje que al principio habrá sido de señas, con dibujo, vaya a saber, porque llegó un tiempo que la faringe y la mandíbula y la cavidad de acá adentro, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, pónganle el paladar, todo debe tener un nombre, pero el paladar se tuvo que adaptar para poder emitir sonidos muy
precisos. Nosotros del gruñido al lenguaje articulado hay una distancia como de acá a la China. Bueno, la necesidad y la función. La mano hacia el hombre o el hombre hacia la mano. No sabemos cómo es la historia, pero seguramente sucedió así. Una cosa fue llevando a la otra, surgieron necesidades que tuvieron su repercusión en una adaptación inclusive física. Inclusive la primera adaptación física fue la patita sin dedo prensil. Piensen que antes del género Homo, que camina erguido y que no tiene dedo prensil, estábamos en los árboles y teníamos como los monos. Vieron que los monos tienen dedo prensil en la mano y en la pata. Se agarran con la pata y quedan colgados sin ningún problema. Nosotros con la pata no nos podemos agarrar en una rama. Nos venimos para abajo, sí o sí. Y así el cuerpo también se fue adaptando, la forma, a andar erguido. Después se adaptó toda la parte bucal, el cerebro empezó a crecer, a tener más peso y evidentemente más capacidades. Y bueno, y el hacer todas estas cosas también ayuda a desarrollar, porque ya tengo más herramientas, puedo hacer más cosas y se me pueden ocurrir otras a partir de combinar las que ya sé y crear cosas nuevas, y empieza una rueda que no ha parado ni un cachito. En el tránsito hacia el paleolítico superior, esperen un cachito que acá estamos, decíamos en el modo 3, que es ya herramientas muy específicas. Después hay otros modos, que son el modo 4, el modo 5, pero que no hay variedad en la función, sino más bien en los perfeccionamientos en la forma. Pero son las mismas herramientas, por eso ni las puse. Acá ya va a empezar a ver una cuestión bastante interesante. Esa limitación de estar con los padres y con los hijos, como decíamos, después se empieza a trasladar hacia otros miembros de la familia, por ejemplo, a los primos, a los hermanos, o sea, todo lo de mi generación, digamos, lo cual sin duda tiene una consecuencia a nivel físico y mental bastante importante. Y va a suceder una cuestión. Fíjense, herramientas e instrumentos complejos, grupos en proceso de sedentarización, cultivos rudimentarios, construcción de refugios y cabañas, probable paso a forma de familia tipo Punalúa, industria modo 4, que son las herramientas con mano. O sea, el mismo cuchillito pero con un manguito, para no cortarme. Fíjense que todo esto nos está dando cuenta de un montón de cosas. Ya conocíamos el fuego, conocemos el arco y la flecha, la lanza, ya tenemos formas de conseguir comida espectaculares, porque a partir de que conocemos el fuego podemos comer pescado sin ningún problema. No, los mariscos por ahí se pueden comer crudos, pero el pescado no. ¿Qué significa que puedo comer pescado? Que tengo comida cuando se me antoje. Si yo tengo que correr a traer una liebre, puedo correr a traer una liebre donde haya liebre. Y cuando anden las liebres. En la época en que no andan, o qué sé yo cuánto, me tengo que ir a otro lado y así tengo que andar de un lado para otro. Pero si puedo comer pescado, me quedo en la costa del río y el pescado va a pasar siempre por ahí. O en la costa del mar. Ya no dependo de la estación, ni de la lluvia, ni de mi suerte o mi habilidad para cazar o recolectar, sino que la comida está ahí, lo que debo hacer es agarrarla. Eso también va a significar una mejor alimentación, mayor capacidad, la posibilidad de sedentarizarme durante más tiempo, lo cual me va a permitir, supónganse, si estoy 4 o 5 meses en un solo lugar, armarme un cultivo. Cuando me ando moviendo de un lado para otro no puedo cultivar nada, porque no tengo tiempo para que las cosas crezcan, ni siquiera a observar cómo funciona el sistema de crecimiento. En cambio acá sí, ya puedo tener pequeños cultivos, más alimentos. Construcción de refugios y cabañas, o sea, ya me animo a irme a lugares donde no tengo ningún tipo de refugio tipo cueva ni nada por el estilo, sino que yo mismo me lo hago. O sea, yo estoy interviniendo en el ambiente de otra manera. Toda esa cantidad de beneficios, accidentes y mejoras en la calidad de vida
va a desembocar necesariamente en que la familia va a tener que cambiar. ¿Por qué? Y acá va a empezar la movida entre África y el resto del mundo. Se supone que todo surgió en África. Vamos a ver otra diapositiva. Miren este videito, dura 30 segundos, pero nos muestra cómo se hace ¿cómo es que se llama? Un canto tallado. Es de un museo del País Vasco. Así empezó todo. Y después llegamos a la luna. Estábamos acá. ¿Por qué tiene que pasar a la familia Punalúa? La familia Punalúa es aquella en que ya sí o sí están eliminados de la posibilidad del comercio sexual los padres, los hijos, los hermanos, los primos, cualquier pariente más o menos de sangre afuera, como es hoy, digamos. No exactamente igual, muy diferente la familia, pero en ese aspecto lo mismo. ¿Qué va a pasar con eso? Ahí definitivamente el crecimiento intelectual no va a tener trabas. Lo mismo que el físico. Y de otro lado, estas pequeñas cositas, el manejo del fuego, los cultivos rudimentarios, etcétera, etcétera, como decíamos, van a dar como consecuencia una mayor calidad de vida. Por lo tanto, van a dar un aumento en la población. ¿Qué pasa? Como todavía viven muy básicamente de lo que les da el medio ambiente, hay un límite para la cantidad de gente que puede vivir en el mismo lugar. Porque, qué sé yo, en 10 kilómetros a la redonda tengo comida para 50. Que se calcula que las hordas no eran de más, entre 30 y 50 personas y no pasaban de ahí porque no había forma. Ya se tenían que empezar a matar entre ellos porque no había cómo sostener tanta cantidad de gente, aparte de la mortandad, bueno. Estos eran más sanos, más fuertes. Entonces necesariamente el grupo va a crecer mucho y ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos con la gente que sobra? Que se vaya a otro lado. Acá vamos a estar en el tránsito al Paleolítico Superior y al Neolítico. Y va a pasar algo espectacular con eso de que se vayan a otro lado. Porque lo que va a pasar es que efectivamente se van a ir a otro lado y eso va a tener como consecuencia, que le erré como siempre de cosito, ¿dónde está el otro? Acá. Que nos expandamos como especie. Porque necesariamente voy a tener que ir buscando un lugar que puede estar más cerca, más lejos, pero otro lugar. Y así se empieza a desparramar, se empiezan a desparramar los grupos. Ven, acá están más o menos los años. A esta parte llegaron hace 40.000 años, 100.000 años para acá, 35.000, 25.000, 12.000 América, supuestamente, eso yo no sé si será así, pero bueno, 60, 50.000 para acá, obviamente que es un proceso que lleva miles y miles de años, porque no es que se van en colectivo, todo el mundo en la pata, y de a poquito, pero se empiezan a mover. Otra cosa que va a suceder es que se van a tener que ir generando pautas culturales nuevas, porque ¿qué pasa? Yo tengo ciertas prohibiciones, como la de tratar con mi misma familia, entonces tengo que buscar una familia que sea de una rama diferente, entonces eso ya va a generar un montón de cuestiones bastante interesantes, que creo que en algún momento la charlamos. ¿La charlamos con ustedes? Sí. No, sí, no se acuerdan, pero sí. ¿Le hablé de los esquimales, capaz? ¿No? Sí. A ver, les hago el cuento de nuevo y se lo van a acordar. Cuando los primeros investigadores, científicos occidentales, europeos, llegaron al Polo Norte, se encontraron con los esquimales.
Y los esquimales le ofrecían a sus mujeres y ellos no entendían por qué. Decían, son unos degeneraditos, porque lo pensaban con la cabeza de ellos. Fíjense los peligros de eso que hablábamos la otra vez. En realidad, como era un extranjero, era de otra familia, y bueno, esta mujer está al pedo, acá no puede estar con nadie, que vaya y... No andaban mirando si uno era lindo, feo, más rico, más pobre, más gordito, más flaquito, más alto, más bajo, más blanco, más negro. Eran todos iguales. Básicamente tenían lo mismo, o sea, que esté con uno o con otro no hacía la diferencia. No debería hacerla, pero bueno, hoy no es tan así la cosa. Entonces, al primero que caía, llévese la apuesta, don, y chau. Eso va a desarrollar también la cultura totémica, eso de poner los tótems, que también lo mencionamos en algún momento, para que sepan a qué tribu, a qué rama pertenecemos. Estas divisiones se van dando, pero igualmente, no tanto así, pero los lazos se van manteniendo. Por ejemplo, cuando veamos a... ¿Ustedes han visto la serie Vikingos? Sí. Ajá, sí. Algunos sí, otros no. Bueno, los vikingos eran pueblos germanos, que se originaron por esta zona, Suiza, Finlandia, Noruega, por ahí. Anglos, sajones, vikingos, varegos, rus, germanos, godos, visigodos, ostrogodos, vándalos, jutos, sajones. Le estoy mencionando las tribus que más conocemos de la época de los romanos. Eran todas germanas. Y tenían todos esos nombres porque se iban distribuyendo. Les mencioné los de Rus. Los de Rus se fueron para lo que hoy es Rusia, claro. Rusia toma el nombre de la tribu de Rus, que fue una tribu formada por la tribu de los varegos, que eran vikingos, digamos, germanos, y unas tribus eslavas, que en un momento por alguna razón se unieron y conformaron una nueva tribu que se llamó Rus. Ahí nace Rusia. ¿Cuál fue el primer asentamiento que fundaron los Rus? A que no adivinan. Piensen en nuestro... Claro, la Rusia de Kiev. Kiev y Novgorod fueron los dos primeros asentamientos de la tribu de Rus. Rusia nació en Ucrania, aunque usted no lo crea. Después, con el tema de los mongoles y qué sé yo, tuvieron que rajarse y formaron otra aldea importante que fue Moscú y quedaron ahí. Pero la primera, no es que se separaron o se dejaron, siguieron pero la capital la trasladaron más adentro. O sea que fíjense cómo la historia es bastante interesante y, entre comillas, graciosa o tristísima. Porque hoy los rusos están peleando con su propia raíz, digamos. Porque Rusia nació en Kiev. Y se llaman rusos por la Rus de Kiev. Pero bueno, a lo que iba es que se van conformando parentescos, grados de parentescos, derechos, obligaciones, o sea, pautas culturales cada vez más complejas. Cada vez más complejas, las formas de relación. Y lamentablemente en toda esta zona de Eurasia, un pasito más adelante, ya llegando al Neolítico, cuando empieza la ganadería y la agricultura, la forma de vínculo se va a desarrollar hacia el enfrentamiento, digamos, no hacia la cooperación. Van a ser siempre relaciones violentas donde yo te saco, qué sé yo, que como verán se mantienen hasta el día de hoy. Para muestra basta un botón, la guerra entre los rusos y los ucranianos. Pero la cuestión es que tanto pescadito cocinado y cosas por el estilo dio por resultado que la población aumente. Ya había comunidades que podían asimilar 150 a 200 personas, pero no más, porque por un lado tenían esas ventajas, pero por otro lado seguían dependiendo del medio. Entonces empezaron a desparramarse, dividirse. Lo que nosotros capaz, no sé cómo le habrá ido la historia,
en la secundaria, pero capaz vieron a los griegos. Vieron que los griegos que vivían acá controlaban todo esto. O sea, no es que controlaban, tenían colonias en todo el Mediterráneo y el Mar Negro. Por acá estaba Troya, que se armó la guerra de Troya, la Ilíada, la Odisea, todo el ratatá. ¿Por qué? ¿Qué hacían los griegos? Vivían en un lugar así, lleno de montañas, no se puede cultivar una mierda, no se puede crear ni menos, no se puede hacer nada. Tenían que comerciar y la gente siempre les quedaba grande, o sea, les quedaba chico el territorio. Entonces agarraban un grupo y le decían, bueno, ustedes se van a fundar una colonia allá, ustedes vayan para allá, ustedes elijan por dónde quieren ir, pero se van. Seguían manteniendo vínculos, obviamente, con la metrópolis, pero iban mandando pedazos de tribus a otros lados porque el territorio les quedaba chico. Bueno, eso es más o menos lo que se hace desde aquella época. Fíjense una cosa interesante que va a suceder acá. Es que ya va a pasar algo que es donde a nosotros nos empieza a interesar la cuestión. Va a pasar esto. Estos son pedacitos de caracol agujereados, que según dicen los científicos era parte de un collar. Yo la verdad que no sé si era parte de un collar, podría haber sido parte de una tobillera, un cuentaganado, lo que sea. Pero probablemente haya tenido también una cuestión quizá ornamental. Con lo cual ya estoy armándome de otro lenguaje, donde a través de la imagen o el símbolo voy comunicando cosas. Piensen que en esta época no había un lenguaje articulado como lo tenemos ahora, tan afinado, y que la gente se encontraba con otra gente que no sabía ni quién era. Entonces, el uso de símbolos servía mucho para comunicar. Eso pasa hasta el día de hoy. Seguramente en uno de los textos que les pasé o que les voy a pasar, por eso los pasé todavía, lo vamos a ver. En muchos lugares, por ejemplo, en África, con verle el peinado a una persona, en algunas tribus, no en todas obviamente, pero todavía uno puede saber a qué clan pertenece, a qué familia pertenece, cuántos hijos tiene, si está en pareja o no está en pareja, qué rol social, a qué se dedica, solamente por toda la forma del peinado y los adornos que se ponen. Es como andar con el DNI, con el perfil de Facebook en la cabeza o en la ropa, porque las telas también hablan, según el tipo de tejido que tienen. Entonces fíjense que se va formando un lenguaje que nosotros hoy llamamos artístico, pero que en esa época no tenía veleidades de arte en el sentido que lo entendemos nosotros, pero sí que acá podemos hablar de un arte prehistórico, porque ya hay una intención expresiva, ya van a empezar a decorar el manguito del cuchillo, ya van a empezar a ponerse la vinchita con la pluma y todo lo que vemos en la tele, ya la cosa va a ir para otro lado, no va a ser simplemente ponerme un cuero para no cagarme frío y nada más, y no importa la forma del cuero ni de qué bicho es. Ya va a empezar a haber otra cuestión, va a empezar a funcionar el lenguaje expresivo, inclusive en las herramientas, utensilios y sobre el mismo cuerpo, el tema del tatuaje o de las escarificaciones, que también lo vamos a ver, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Sí que nos vamos a concentrar mucho más en este tipo de cosas, pero acá ya empiezan a aparecer, igual que esto, que es de una tecnología superlativa con respecto a lo que veíamos antes, porque de pasar de una flecha donde lo único que hice fue afilarle un poco la punta a mandarle una punta de piedra, hay una diferencia tremenda, porque esto ya es una herramienta compleja, formada por dos cosas, y que aparte tengo que tener el conocimiento de cómo pegarlas, porque estaban pegadas, no estaban atadas ni nada, estaban pegadas con resinas de árboles. O sea, acá ya hay todo una tecnología, una ingeniería, digamos, muy superior a simplemente pegarle la piedra por arriba y por abajo.
Obviamente que seguramente había una tecnología mucho más grande que desconocemos, porque todo lo que se hacía en hueso, en espinas de pescado y qué sé yo cuánto, no queda nada, salvo alguna cosa. Inclusive de esta época se cree que algunos huesitos agujereados que se encontraron eran instrumentos musicales, flautas o cosas por el estilo. Empiezan a aparecer las pinturas rupestres en los asentamientos y todas esas cosas que vamos a ver la semana que viene. O sea, ya el lenguaje va a sobrepasar a la palabra y va a empezar a haber un lenguaje simbólico y de imagen bastante importante, que probablemente en esta época sea mucho más rico que el lenguaje hablado. Piensen que recién hablábamos de Troya, la Ilíada, la Odisea. No sé si le hicieron leer la Odisea en la escuela o le leyeron por su lado, pero al principio, cuando Homero habla de todas las tribus que conformaban el ejército de los griegos, la primera distinción que hace es los hombres de lenguaje articulado por un lado y los hombres sin lenguaje articulado por otro. O sea, en esa época, 2000 años antes de Cristo, todavía estaban conviviendo gente que hablaba el griego y gente que andaba a los gruñidos, no tenían lenguaje articulado. Y que igual se comunicaban y iban junto a la guerra y todo, pero fíjense cómo coexistían grupos de tan diferente nivel intelectual, tecnológico, etc., ¿no? Así que bueno, en el Paleolítico, como decíamos, sobre todo en el inferior y medio, no hablamos de arte, sino que hablamos de herramientas, y la cosa fue muy lentamente avanzando. Acuérdense, 1 millón de años desde filo en una punta a filo en las dos puntas, y como 300.000 años hasta que inventaron el raspador y qué sé yo tanto. Así iban de a cientos de miles de años la distancia entre cada avance tecnológico fuerte, pero a partir del Neolítico, que aparte ya va a empezar la cría de ganado y el cultivo hecho y derecho, ahí sí pega un salto y ya van a empezar las civilizaciones, el lenguaje escrito, o sea, la escritura silábica como la conocemos hoy, ¿no? Porque de alguna manera todo esto y las pinturas rupestres también son una forma de escritura, más allá de que no tengan la precisión que tiene nuestra escritura, era una forma de escritura porque dejaban un registro de algo y se le estaban comunicando a alguien. Por eso muchas veces podemos entender muchas cosas a través de justamente sus dibujos, sus pinturas, sus adornos, sus herramientas. O sea que sí que eran una forma de escritura. Y este desarrollo que se dio acá, hasta acá está todo bárbaro, pero a partir del Neolítico se va a dar de una manera en América y de una manera en Europa y Asia y parte de África. Muy diferente. Pautas culturales absolutamente contrapuestas, que hoy son las mismas porque, bueno, ellos nos conquistaron a nosotros y nos transmitieron sus pautas, pero acá la cosa era bastante diferente. Y eso es una cosa que hay que estudiarla muy bien, porque habitualmente analizamos todo lo que tiene que ver con América con la forma en que nos han enseñado a pensar los europeos. Entonces eso nos lleva a sacar conclusiones que a veces son bastante peligrosas, cuando no directamente estúpidas. Pero eso lo vamos a empezar a ver la próxima semana. Así que bueno, yo les voy a subir el material de la próxima a la plataforma si lo quieren chusmear. Y no sé, ¿me pudieron seguir más o menos hasta acá? ¿Me expliqué más o menos? O sea, es un proceso el Paleolítico bastante simple, si se quiere, a pesar de que duró millones de años, pero bueno, sentó las bases para que después arranquemos con todo. Así que, no sé. En el Neolítico, este tipo de familia también va a cambiar violentamente. Vamos a pasar a la familia monogámica, patriarcal, que va a producir un cambio absoluto en la historia.